en un rango que está comprendido entre 7.645.221 al 7.672.220. Hemos revisado 55 reseñas esquemáticas, 166 solicitudes ciudadanas, 15 solicitudes especiales, 12 insistencias de los magistrados de la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Hemos seleccionado 21 expedientes, pero para sorteo se someterán 20. Esto significa que habrán 2 expedientes que se acumularán. Bueno, antes de comentarles qué casos hemos decidido seleccionar, quiero hablar de los impedimentos. El magistrado Alejandro Linares se declaró impedido para conocer en los expedientes 7.645.791, 7.647.982, 7.652.989, 7.653.237, 7.661.209, 7.663.437, 7.649.486, porque dijo el magistrado que posiblemente estaba en curso de la causal contemplada en el numeral 4 del artículo 56 de la ley 906 del 2004. Esto significa que recurre a la causal de haber sido litigante o bueno, haber trabajado con alguna de las partes en el proceso. La mayoría de estos impedimentos fueron negados, pero bueno, voy a hacer ahora la referencia específicamente a ellos. En los expedientes 7.645.791, 7.647.982, 7.653.237, los 3 casos están referidos al Grupo Mercantil Colpatria. El magistrado Linares asesoró en el perfeccionamiento de la venta del Banco Colpatria en el año 2007 y en el año 2011 asesoró la venta del 51% del Banco Colpatria. En estos casos, en algunos o accionantes o accionados está de por medio el Banco Colpatria, por eso presenta el impedimento. Todos estos casos fueron negados porque no encontramos que la tesis de la sala plena, de hecho, está asociada al impedimento en casos en donde se hubiese conceptuado o litigado en relación con el caso concreto. Aquí no emitió conceptos respecto de la tutela o en casos similares a la tutela que está siendo objeto de pronunciamiento de la sala. Por eso se negaron los impedimentos. En los expedientes 7.652.989, 7.661.209, entre el 1 de octubre del año 2014 y el 2 de diciembre del 2015 se desempeñó como vicepresidente jurídico de Ecopetrol, después fue apoderado general también de Ecopetrol, pero nuevamente se niega el impedimento porque en relación con los asuntos objeto de pronunciamiento en esta oportunidad no hay ni asesoría, ni concepto, ni opinión al respecto. Por eso no hay un interés directo sobre el caso. No fueron aceptados esos impedimentos. En el expediente 7.663.437, el magistrado Linares indica que durante los 10 años y hasta el 30 de septiembre del 2019 fue asesor de la Drummond en temas corporativos, mineros y de inversión extranjera. Aplicando la misma lógica de los casos anteriores, no fue aceptado el impedimento.
y tampoco fue aceptado el impedimento en el expediente 7.649.486, en el que se presenta la tutela contra el Country Club. Él presenta el impedimento por ser socio de ese club. Consideré que no había una afectación directa, un interés directo que pueda representar la afectación del principio de imparcialidad que se le pide al juez. Por esta razón, pues entiendo que los clubes no tienen un fin de lucro y por esa razón no encontré que se debiese aceptar ese impedimento. De todas maneras, en ninguno de los casos en donde se presentó el impedimento hubo acuerdos respecto de su selección. Por esa razón, de todas maneras, se deja la constancia de haberse negado el impedimento. Hay un caso en el expediente 7.648.291 en donde la tutela se dirige contra la Corte Constitucional. Por esa razón, tanto el magistrado Alejandro Linares como yo presentamos un impedimento porque estamos estudiando una tutela en donde nosotros estamos demandados ahí. Por esa razón hemos decidido, ya este caso viene de la sala de selección anterior, que por las mismas razones se declaró impedido. Por esto consideramos que es mucho más eficiente llevar el caso a la sala plena para, si otros magistrados no se sienten impedidos, puedan entrar a decidir este asunto. Si se sienten impedidos, podamos de una vez escogerlos con jueces que resolverán los impedimentos, pero no encontramos que sea eficiente volverlo a enviar a otra sala de selección para que pueda suscitarse una demora posterior. Por esa razón, esto se remitirá a la sala plena de la Corte para que resuelva. Hay un impedimento que está en idéntico sentido. El caso anterior no había llegado, no era el que venía de la sala de selección anterior. El que venía de la sala de selección anterior es el 7.618.384. Los dos igual se van a remitir a la sala plena. Bueno, ahora sí les voy a comentar los expedientes que después de varios días de debate y de estudio en los dos despachos se decidió su selección. 21 expedientes para sortear 20 casos. Vamos a empezar con los casos que se acordó su selección y que el origen es la insistencia de los magistrados. En el acta está señalado el magistrado que insistió para efectos de que su reparto no le corresponda a él como ponente o a ella como ponente. El primero es el expediente 7.575.016, la insistencia la presentó el magistrado Lizarazo. Es un caso en donde 107 reclusos de la cárcel distrital de varones de Bogotá y su anexo de mujeres de Bogotá presentan acción de tutela contra las directivas de la cárcel, porque al momento de hacer las requisas a las personas que van a las visitas, en especial las requisas que se hacen a las mujeres, se adoptan unos procedimientos que encuentran contrarios a la dignidad de las mujeres. Se hacen unas requisas que incluso se envían a las personas sin ropa, a las mujeres sin ropa, y hacen unas requisas de manera personal, directa en el cuerpo, que dicen ellos es contrario a la dignidad. Además, encuentran que hay otras formas que tienen la propia cárcel, el centro de reclusión tiene unos sistemas de seguridad que podrían ser utilizados y pese a que están a su disposición, no son utilizados. Nosotros encontramos que este es un caso interesante para estudiar
sobre todo para pronunciarnos sobre una línea jurisprudencial que ya la Corte Constitucional tiene en el trato de ingreso a los centros penitenciarios y la urgencia de proteger un derecho fundamental. Son los dos criterios que utilizamos para la selección de este caso. El segundo caso es la tutela 7.586.475, fue interpuesta por el señor Miguel Ángel Nule Amin contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Es una insistencia que presentó la magistrada Cristina Pardo. Este caso trata de estudiar la línea jurisprudencial que la Corte ha desarrollado alrededor del principio de la doble conformidad. Esta persona fue absuelta en primera instancia, condenada en segunda instancia, había sido interpuesta una acción de tutela previamente, pero la Sala de Casación Penal todavía no se había pronunciado. Ahora la Sala de Casación se pronunció, pero no sobre el fondo del asunto. Por esta razón encontramos que es uno de los casos que amerita el pronunciamiento de la Corte en razón a dos criterios de selección: uno objetivo, por desconocimiento de un precedente que la Sala Plena de la Corporación ha fijado, y otro es el de urgencia para proteger un derecho fundamental. El tercer caso también es una insistencia presentada por el magistrado Antonio José Lizarazo, 7.591.624. Es un asunto de un despido de un trabajador de una entidad financiera. Fue despedido sin contar con un procedimiento que la convención colectiva señalaba. Los jueces de primera instancia negaron, el juez de segunda instancia había concedido, dándole la razón que hubo una afectación del derecho de defensa y debido proceso en el despido. La Sala de Casación Laboral, en su sala de descongestión, revocó, o sea, casó la decisión y revocó la decisión del tribunal porque encontró que se aplicó los estándares del derecho disciplinario al proceso de despido de una persona, un trabajador de una entidad financiera. Nosotros consideramos que hay una línea jurisprudencial que tiene la Corte Constitucional que vale la pena analizar si es aplicable o no en este caso, en torno a la exigibilidad de los procedimientos de desvinculación de empleados cuando están señalados en las convenciones colectivas. Este caso es la tercera insistencia. De las 12 insistencias que presentaron los magistrados y el defensor del pueblo, solo estas 3 consideramos que debían seleccionarse. Ya los siguientes casos están asociados a reseñas esquemáticas elaborados por los despachos. La tutela 7.646.424 el criterio de selección que utilizamos es urgencia para proteger un derecho fundamental, que es el caso de un niño de 2 años, hijo, y él tiene la nacionalidad venezolana, están en Maicao pidiendo la atención médica, tuvo un cuadro de desnutrición y al parecer por este cuadro de desnutrición tiene un problema en su ojo, tiene úlcera ocular, y por esa razón pues necesita atención urgente, atención médica urgente, que se niega porque no tiene el permiso especial de permanencia. Esos permisos especiales de permanencia tienen dificultades formales que ya la Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades. Consideramos que este caso requiere con urgencia la protección de un derecho fundamental. El caso 5 es el 7.648.831, es un caso que se selecciona por petición de un ciudadano. La tutela está interpuesta por Proactiva, doña Juana ESP, contra la subsección B de la sección tercera del Consejo de Estado. Es un caso de acceso a la administración de justicia. Se debate
si las cargas procesales, era un caso en donde a partir del acceso a varias instancias judiciales se adelantaron los procedimientos que las propias instancias señalaron. Entonces, ante los tribunales se decía que debía interponerse las respectivas acciones y los respectivos procedimientos, y ya cuando se acudió al último procedimiento fue negado porque la acción ya había caducado. No hubo ningún pronunciamiento de fondo en el caso, porque siempre estuvo asociado a que debía ser conocido por otro juez, y ese otro juez consideraba que debía ser conocido por otro, o por, de hecho se acudieron también autoridades administrativas para reclamar las pretensiones sin que hubiese que se pronunciara de fondo. El criterio de selección fue necesidad de pronunciarse sobre una línea jurisprudencial. El caso 6 es 7.649.351, obedece a una reseña esquemática, se dirige contra Colpensiones. Es el caso de una persona que tiene curador asignado porque tiene una discapacidad que le impide gestionar sus propios intereses. Está discutiendo la pensión que considera la sustitución pensional de su padre, que en este momento tiene el 100% el compañero permanente del padre. Él considera, el curador de esta persona en situación de discapacidad mental, considera que su padre, pues que la pensión de su padre debía ser compartida entre el compañero de él y el hijo en situación de discapacidad. Colpensiones niega ese compartir la pensión, ese derecho a compartir la pensión, porque encuentra que no fue aportada la sentencia o el acta en donde se posesione el curador designado. No se muestra el proceso en donde se hubiese designado al hermano, que es el que lo representa como curador. Hace relativamente poco la Corte se ha pronunciado en 2 oportunidades en sentencias de tutela, en las que da aplicación a una ley del 2019 que señala el impedimento para las autoridades de solicitar las sentencias que definen la curaduría para acceder a los derechos y a los servicios de las personas que tienen que tienen una discapacidad mental. Este sería un caso entonces para proteger un derecho fundamental como criterio de selección del caso, pero también para definir una línea jurisprudencial. El siguiente caso es el 7.653.065, viene de una reseña esquemática elaborado por los despachos de los magistrados de la Corte Constitucional. El criterio de selección es la necesidad de proteger un derecho fundamental. Se dirige contra Porvenir, es una tutela que se interpone como mecanismo transitorio para proteger un derecho fundamental. En las 2 instancias obtuvo la pensión que cree tener derecho, está en casación, y como está en casación no se ha podido cumplir. Lo cierto es que tanto la peticionaria como sus hijos pertenecen a población desplazada, y además desplazada por la violencia, pero además tiene o padece VIH. Por esa razón está en régimen subsidiado, es cabeza de familia. Consideramos que es urgente la protección de un derecho fundamental. Es una mujer que pretende, de hecho, mientras la Corte Suprema de Justicia resuelve la casación, obtener la protección urgente e inmediata de su derecho fundamental. El siguiente caso es 7.654.124, es un asunto dirigido contra un canal, el canal TRO, Oriente Noticias. Es un médico
que ha sido objeto de varias publicaciones. Es un médico dedicado a las cirugías plásticas. Este médico de hecho se intentó suicidar en el año 2013 como consecuencia de una práctica de una cirugía que hizo y al parecer salió mal. Pues él solicita ya el olvido de lo que ha sucedido en oportunidades anteriores y sin embargo pues hay varios publicaciones que siguen recordando. Al parecer pues no sabemos si siguen los procedimientos médicos problemáticos, pero lo cierto es que se encuentra en debate el derecho al olvido con el derecho de los pacientes seguramente a estar informado sobre los procedimientos que este médico pueda pues no resultarle tan favorable a los pacientes. Es un asunto novedoso que consideramos importante pronunciarnos para afianzar una línea jurisprudencial. Expediente 7.654.408 también fue consecuencia de una reseña esquemática. Es una persona de 92 años de edad que se encuentra afiliada a una asociación indígena en el Cauca. Pertenece al régimen subsidiado, está en el CISBEN con un puntaje muy bajito. Esto significa que su situación económica pues es bastante precaria y ella pide la exoneración del cobro del copago para obtener algunos tanto procedimientos como también los pañales y algunos insumos que necesita para vivir en forma digna. Consideramos que el criterio de selección es urgencia para proteger un derecho fundamental. 7.656.161, una reseña esquemática. La tutela está dirigida contra el Banco de Bogotá. La acción de tutela viene concedida. Es una persona que tiene una póliza de seguros porque tiene varios créditos con entidades bancarias. Ella tiene una enfermedad y a través de la intervención de su hija, porque es agente oficiosa la hija quien actúa a nombre de la mamá que se encuentra con cáncer, han obtenido por vía de acciones de tutela la liberación de algunos créditos que habían adquirido por vía de créditos en entidades financieras. Esta tutela viene concedida y consideramos que es importante que la Corte se pronuncie sobre cuál es el límite de la interdicción para reclamar la póliza de seguros, cuáles son los límites para aplicar las pólizas a través de la acción de tutela. La tutela 7.656.214 es también una reseña esquemática. Esta tutela es de un muchacho que dirige la tutela contra la institución educativa en la cual ya está a punto de obtener su grado. Pertenece a la comunidad LGTBI, es estudiante transgénero y quiere graduarse en la institución como se graduó, de la forma como se viste y cómo se presentan las mujeres en esa entidad, en esa institución, que se gradúan con toga. Las mujeres se gradúan con toga, los hombres se gradúan con smoking. Como él pues es en su cédula, ya es mayor de edad, pero en su cédula aparece como hombre, él se siente como mujer, quiere que le permitan graduarse como mujer, o sea, con su toga. Es
un caso en donde el criterio de selección es urgencia de proteger un derecho fundamental y materializar un enfoque diferencial. Tutela 7.657.598. Esta es la tutela del cáncer de ovario. La tutela en la que se reclama a través de las pólizas por enfermedad. Este es un caso de un escrito ciudadano en donde se reclama la póliza de seguro mediante la acción de tutela. El accionante tiene 61 años y reclamó las pólizas por vía de la tutela. Y la anterior era la que estaba confundida con esta. Esta es la del cáncer de ovario. La anterior a que referí era la de 7.656.161, la tutela viene negada y es más una exigencia de las entidades financieras, es para la exigencia de unos documentos para reclamar la póliza. Esta la confundí con esta que es la tutela que viene concedida. Bien, entonces vamos en el número 13 en el cuadro que tenemos, 7.659.177, es un escrito ciudadano que se dirige contra Colpensiones. El padre, el accionante, el señor tiene 1.327 semanas, tiene 59 años, tiene una situación familiar bastante compleja, su hijo tiene 25 años, pero padece unas enfermedades que le exigen la atención y el cuidado directo de un adulto. La madre de este muchacho se encuentra en una situación de depresión bastante compleja. Al parecer la situación familiar la tiene pues bastante enferma. El padre considera que él necesita apoyar de manera directa, de tiempo completo a este hogar, en tanto que su situación de familia amerita su intervención y apoyo de manera directa. Por eso pide que se le aplique la pensión especial de vejez por hijo discapacitado, que está en la ley 100, y Colpensiones encuentra que no le es aplicable este beneficio de la pensión anticipada en la medida en que no es padre cabeza de familia, porque su madre, la mamá, pues está en labores de hogar en esa casa, y por eso ella pues hace o muestra que no está en situación de padre cabeza de familia. El número 14, 7.660.910, es una reseña esquemática. Consideramos que es también contra el IMPEC, consideramos que es el criterio de selección, urgencia para proteger un derecho fundamental, es un asunto novedoso. Estamos en la cárcel de Cómpita, en donde una persona reclama, bueno, él pertenece a la población LGTBI. En esta cárcel no hay un pabellón para las personas con situación sexual diversa, orientación sexual diversa, por eso a él lo tienen en un lugar en donde no puede ver el sol, se encuentra pues en un calabozo aislado, y considera que ese trato es discriminatorio por el hecho de ser homosexual. Expediente 7.662.457, es un escrito ciudadano el que originó el estudio de la Corte. Es un caso en donde encontramos que puede ser, o la Corte puede entrar a analizar una posible discriminación por género, violencia económica en un divorcio. Es un caso en el que la pareja es socia es socia, pero al mismo tiempo ella trabaja en la empresa en la que pues son socios. Desde el momento en el que ella anunció el interés de separarse,
dice la accionante que hubo unas situaciones de acoso de su esposo y la retiró del empleo porque ella también trabajaba como empleada en esa empresa. Ella considera que el de acoso por el anunciado divorcio. No encontramos que este sea un asunto desde la perspectiva necesariamente del derecho al trabajo, sino desde la perspectiva de la protección de la mujer y el enfoque de género y un posible caso de violencia económica en el proceso de divorcio. Expediente 7.662.761 en el proceso de divorcio, pero no proceso judicial, en el proceso de divorcio en la pareja, en la etapa de divorcio en la pareja. 7.662.765 también es por un escrito ciudadano que la sala estudia el asunto. Es una pensión de invalidez que se negó porque se dio previamente una indemnización sustitutiva, tiene una pérdida de capacidad laboral del 58.1%, consideramos que la urgencia de proteger un derecho fundamental es el factor relevante para decidir. 7.669.771 también es un escrito ciudadano, es una pensión de invalidez, hay una controversia en relación con la calificación de la invalidez que realizó Colpensiones y entre las ARP y las EPS. Es el criterio de selección urgencia para proteger un derecho fundamental. 7.670.628 es la reseña esquemática, se dirige contra una notaría, es el debido proceso y sobre todo el derecho a la familia de los niños de nacionalidad venezolana que se pide para visitar a los padres, a su padre que se encuentra recluido en un establecimiento penitenciario, unos requisitos notariales que no pueden cumplirse por las condiciones en las que pues, se presentan las situaciones en Venezuela. El criterio de selección es urgencia para proteger un derecho fundamental. Estas dos tutelas están acumuladas 7.670.974, 7.670.977, entonces los dos expedientes se repartirán a un mismo magistrado. Es una remisión tardía de expedientes de tutela de la Jurisdicción Especial para la Paz. Creo que es importante pronunciarnos sobre una línea jurisprudencial y es un caso novedoso que consideramos que es importante que la Corte se pronuncie. Finalmente, 7.671.770 viene de una reseña esquemática, es el caso de una señora de 48 años que tiene síndrome de Down, está en situación de abandono, es una agente oficiosa, una persona que encontró que esta persona estaba en una situación contraria a la dignidad humana, la llevó a una fundación para efectos de la protección de su derecho a la salud. Necesitan condiciones de prestación de servicios de salud, pañales y bueno, otros terapias, etcétera, que hasta este momento no tiene la facilidad de acceder porque no tiene ni siquiera cédula de ciudadanía, entonces la afiliación al régimen subsidiado ha sido compleja. Es un caso de urgencia para proteger un derecho fundamental. Estos son los 20 casos, doctora Marta, procedemos entonces al reparto. Gracias, presidenta. Bueno, quedaron organizados para el tres grupos. El primero de ellos tiene solo 8 procesos, porque en este caso no le corresponde por reglamento de reparto a la presidenta. El segundo grupo, conformado por 9 casos, en donde irá reparto del proceso a la presidenta, y el último grupo de 3. Están numerados en el cuadro del 1 al 8 sin problema.
Y luego el 9 comenzaría con el segundo grupo comenzaría con el que aparece con el número 9, que llevaría el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, culminaría con el que aparece con el número 17, expediente 7.669.771, y el último grupo serían los casos que están numerados en el cuadro como 18, 19 y 20. Está en turno para el reparto de la doctora Diana Fajardo, por favor, ustedes colaboran. Y los números corresponden a los que se dan acá. Sí, señora. Ah, bien. Ya conociendo que Sí, este señora. caso es el de no lo dije, es el número 4, este se acumula a una. Ahora buscamos el número. 7.646.424. Sí, señor. Es el número 4. Entonces nos toca correrlos desde el Perfecto. Los corremos ya. Entonces, del número 3 saltamos al número 4, que sería el expediente 7.648.831, llevaría el número 4. El número 6 sería el número 5, 7.649.359. Luego, el número 7 pasaría a ser el número 6, expediente 7.653.065. El número 7, expediente 7.654.124, y el número 8, con el que culmina el primer grupo, sería el número 9, expediente 7.654.408. Entonces, el grupo segundo comienza con el número 10. Aquí vienen 9 casos. El primero sería el expediente 7.656.161. El segundo, 7.656.214. El número 3, expediente 7.657.598. El número 4, expediente es el 13, 7.659.177. El número 5 sería el expediente 7.660.910. Es el 14, el 15 se convierte en el número 6, el 16 se convierte en el número 7, el 17 se convierte en el número 8, y el número 9 sería el número 18, que es el expediente 7.670.628, que haría solamente el último grupo con 2 expedientes. El primero, los 2 acumulados, 6.670.974 y 7.670.977, y el segundo sería el que aparece con el número 20, que serían los números 1 y 2. El número 5 del primer grupo es el expediente 7.649.539. Se trata de la exigencia de sentencia de interrupción o de acta de posesión del curador para el reconocimiento de la sustitución pensional, que corresponde a la doctora Diana Fajardo. Número 4. Número 4 es el 5 del cuadro, expediente 7.648.831. Es un caso en donde se discute acerca de la aplicación de la caducidad como barrera de acceso a la Comisión Contencioso Administrativa, que corresponde al doctor Guillermo Guerrero. El número 3 es el expediente 7.591.624. Le corresponde al doctor Alejandro Linares. El despido unilateral que se produjo en unas circunstancias particulares en una empresa particular para el doctor Linares. Número 6. El número 6 es el 7 del cuadro, expediente 7.653.065. Es un caso en donde se acciona por venir porque no ha querido reconocer una pensión de sobrevivientes mientras se resuelve el caso de casación para el doctor
Antonio José Lizarazo. El número 1 es el expediente 7.575.016. Es el caso de los 107 reclusos que están en unas situaciones muy difíciles y le corresponde a la doctora Cristina Pardo. Número 8. Número 8, expediente 7.654.124. En el caso del derecho al olvido contra un medio de comunicación. Un segundo. El número 6. Es que estoy mirando el segundo grupo. No. Hemos repartido el 1 que fue para la doctora Pardo, el 2 está sin repartir, el 3 está repartido, el 4 era jubilado, el 5 al doctor Guerrero, el 4, el 5 a la doctora Fajardo, el 6 al doctor Lizarazo, tiene razón, y el 7 hasta el 8. Tiene razón, el 8. 7 millones, expediente, 7.654.408. Es el caso del cobro de copago, exoneración de cobro de copago a mujeres indígenas de los 92 años, para el doctor José Fernando Negros. 7, ahora sí, expediente 7.654.124, el caso del derecho al olvido de los médicos cirujanos, que ha sido acusado por publicaciones en el canal TRO de Oriente Noticias para el doctor Alberto López. Número 2, expediente 7.586.475, doble conformidad, un caso ante la Corte Suprema, un caso penal, para el doctor Carlos Bernal. El segundo grupo es entonces con el expediente que está en el cuadro con el número 10. El número 1 para la doctora Diana Fajardo. En él se aborda el tema de mínimo vital, sentencia de interdicción. Se está exigiendo también para reclamar póliza de seguros para la doctora Diana Fajardo. El número 6. El número 6, expediente 7.662.457, un caso en el que se plantea la protección a la igualdad y el enfoque de género para el doctor Luis Guillermo Guerrero. Número 3, expediente 7.657.598, es una reclamación de pólizas de seguro mediante acción de tutela para el doctor Alejandro Linares. El número 5, expediente 7.660.910, el caso de la cárcel de Cómpita, donde han aislado y confinado a población LGTBI, para el doctor Antonio José Lizarazo. El número 7, expediente 7.662.765, una pensión de invalidez negada por haber recibido previamente indemnización sustitutiva para la doctora Gloria Estela Ortiz. El número 8, expediente 7.669.771, derecho a la seguridad social, pensión de invalidez, una controversia entre varios fondos para la doctora Cristina Pardo. El número 4,
Expedientes 7.659.177, pensión especial de vejez por hijo discapacitado de una persona que está en una situación muy dramática, para el doctor José Fernando Reyes. Número 2, expedientes 7.656.214 a un estudiante transgénero de 21 años que pide que lo dejen graduar de bachiller como mujer. Este le corresponde al doctor Alberto Rojas. El número 9. Expedientes 7.670.628, unos niños de nacionalidad venezolana quienes no autorizan visita de familiares por parte del IMPEC, para el doctor Carlos Bernal. Ahorita solamente 2 balotas, serían doctora Fajardo, doctor Guerrero. El número 1 son los 2 casos acumulados, remisión tardía de expedientes en una tutela contra un caso de la Comisión Especial para la Paz para la doctora Fajardo. Y el número 2 para el doctor Luis Guillermo Guerrero, identidad personal, salud y dignidad humana de persona con síndrome de Down, que no tiene ni siquiera identificación para el doctor Luis Guillermo Guerrero. Queda en turno el doctor Alejandro Linares. Con eso combinamos.